Bien, Alfredo, ¿cómo te va? Bien. Massa candidato, Massa ministro. ¿Podrá hacer las dos cosas a la vez si no sabe hacer una? Bueno, digamos que en realidad él ya dijo que si era candidato no podía ser ministro. Ahora no ha dicho nada, o sea que probablemente intente ser las dos cosas. Vamos a los auspicios. Vamos a los auspicios y después contamos de esto. Vamos a los auspicios de entidades y empresas que promueven la columna de Alfredo Blanco. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Desde el Grupo ONIS siempre estuvimos cerca. Por eso brindamos oftalmología de excelencia en nuestra red de sucursales. Sucursal Centro, Sucursal Cerro de las Rosas y Sucursal Valle Escondido. ONIS, vanguardia y calidad. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Bien, ahora sí el desarrollo, Alfredo. Bueno, nos preguntábamos si se podía cumplir el rol de ministro y el rol de candidato a presidente, ¿no? En realidad esta decisión, que además sorprendió bastante porque este señor no figuraba como candidato y pues se había anunciado ya a Guado de Pedro. Bueno, ayer la vicepresidenta tuvo una serie de expresiones que de alguna manera descubrieron cómo fue la trama a través de la cual el embajador en Brasil, Scioli, seguirá siendo embajador, ¿no es cierto? Y Guado de Pedro se supone que va a ser legislador nacional, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese proceso por el cual se puso como fórmula única la de Massa, en realidad, de todos modos van a tener paso, porque el dirigente Grabois, aunque sea un marginal, digamos, de hecho ha dicho que va a participar. Pero volvamos entonces a la pregunta. Massa como ministro, ¿no? Hemos dicho muchas veces que asumió y con un volumen político mucho más grande que quienes lo precedieron, con buenas relaciones en el establishment económico. De todos modos, los resultados mostraban que la política económica no funcionaba. Tasa de inflación de 3 cifras, nivel de actividad que se desacelera, dificultades muy severas en el sector externo. Eso trae como consecuencia restricciones en las importaciones. Los empresarios, todos los que tienen que importar para producir algo, tienen dificultades para conseguir las autorizaciones. En fin, ese es el panorama. ¿Qué es lo que intenta hacer Massa? Intenta cerrar el frente externo, básicamente. Ha firmado algunos acuerdos bilaterales con países que forman parte del Club de París. Está intentando firmar con el fondo, con esta señora que tengo a mis espaldas. En realidad, el fondo ha sido bastante condescendiente con Argentina. Y de hecho lo va a volver a hacer. Muy flexible. Claro, bueno, porque también el Fondo Monetario se tiene que hacer cargo de que somos el principal deudor, ¿no? Ahí se cumple eso que yo en alguna oportunidad dije, que si uno debe poco en el banco, le van a llegar las intimaciones. Ahora, si uno es un deudor muy grande, el gerente del banco se va a preocupar por el estado de salud de uno. Claro. Dice cómo está, en fin, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa con la Argentina. Pero entonces, la discusión con el fondo, que tampoco hay tantos días para cerrarla,
Es a los fines de poder pagar los vencimientos que tenemos, que se han diferido mediante un procedimiento administrativo casi burocrático hasta fin de mes, ¿no? Y un procedimiento habitual es que el fondo cobraba y después reintegraba parte de eso. Acá van a tener que aplicar un procedimiento inverso, es lo que pretende Massa, que es decir, bueno, vamos a, deme algunos dólares y yo le voy a pagar. Entonces, esa es una forma de cerrar un poco el frente externo, habida cuenta que el otro mecanismo que se ha usado, que es ampliar el acuerdo y poner a activo una parte más importante del yuan, del swap con China, para el uso del yuan, sí. Bueno, eso también requiere que uno no tenga defaulteada la deuda con el fondo. Eso está puesto incluso como condición. Hay otro dato que circula, que es manejar de otra manera el dólar futuro y utilizar los bonos que tienen las entidades oficiales y ponerlos a disposición de... Bueno, ese mecanismo el gobierno lo tiene, digamos. El gobierno interviene, de hecho, en los mercados de dólar, digamos, libre, que son básicamente el contado con liqui y el dólar bolsa, básicamente con los bonos. Pero eso también tiene su límite. Sí. El límite es el grado de confianza. Entonces ahora vuelvo a lo que decía antes. Massa puede decir que está de acuerdo con pagar el fondo, que se siente, o como se suele decir a veces, es una persona market friendly, es decir, que tiene amistosa con los mercados, pero lo que sucede es que como también ha dicho otras cosas, ¿no es cierto? Y ha cambiado tanto de parecer, que si uno mira objetivamente, y me parece que para eso sirvió mucho los programas de tipo de cambio especial para el complejo sojero, es decir, se lanzaba el programa, se liquidaba, el gobierno se ponía contento porque había conseguido incluso en algún momento superar la meta inicialmente establecida de dólares que le ingresaban, pero en los 10 días siguientes se le iban los dólares. Y cuando uno mira hoy las cifras de importación y exportaciones, de los meses, la última información que existe del INDEC, uno claramente ve que, sin lugar a duda, el nivel de importaciones tiene que ver con que quienes tienen que importar, en la medida que puedan hacerlo, importan todo lo que puedan, porque no saben si lo va a poder hacer más adelante. La sucesión de restricciones que le dicen, bueno, usted importe, pero pague dentro de 180 días, es una cosa ilusoria, porque en un país con las dificultades que tiene Argentina, es bastante poco probable que la empresa consiga ese tipo de financiamiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que tomar cobertura. ¿Y cómo toma cobertura? Bueno, tratando de que su portafolio pasar a dólares, ¿no es cierto? Bueno, eso... ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Eso trae sus problemas. Por más que venda dólar futuro el banco, digamos, todo el mundo está convencido en la Argentina que algún tipo de ajuste cambiario va a haber. Y no porque esté tan atrasado el tipo de cambio, pero de todos modos va a haber un ajuste cambiario. Y el ajuste cambiario obviamente pone temor sobre las decisiones. ¿Qué va a intentar hacer Massa de acá a las elecciones? Ahí me parece que hay un problema de que sea candidato y ministro, ¿no? Yo honestamente pensé, creo que lo conversamos el día que salió la fórmula, lo conversamos por teléfono, mi impresión era que Rubinstein se iba a hacer cargo del ministerio. Pero parece que no. Y alguien puede decir, bueno, es una ventaja que un hombre que es candidato y que es fuerte esté en el ministerio porque da garantías a futuro. Ahora, el problema es que las decisiones que tiene que tomar el ministerio le pueden afectar, digamos, las intenciones que tiene de naturaleza electoral. Si se produce un ajuste, supongamos, en tarifas más importantes, o si se acelera un poco más la modificación del tipo de cambio oficial, ese que le llamamos mercado único y libre de cambio, que yo siempre digo, no es ni único ni libre, pero digamos, esa estrategia de crawling peg, de ir devaluando todos los días un poquito, se acelera, de hecho se ha acelerado, pero eso tiene sus límites. ¿Y cuál es el límite? Que el humor de la sociedad, que va a tener que ver con la decisión de a quién va a votar, tiene que ver con las personas que todos los días ven que la tasa de inflación tiene un nivel que es imposible que se pueda seguir, el ajuste de ingresos nominales de muchas personas pueda seguir el ajuste de precios.
Y esa caída del nivel de la capacidad de compra se traduce no solo en malestar social, sino que también se traduce, en algún momento, se traduce en que cae el poder de compra y cae la demanda agregada de la economía, y la economía se sigue desacelerando. Claro. Hasta ahora eso no ha ocurrido significativamente, básicamente porque el proceso inflacionario es un proceso que acelera consumo. Entonces uno tiene que mirar en la demanda agregada de la economía, que es consumo más el gasto de gobierno, más la inversión, tiene que mirar qué pasa con la inversión versus qué pasa con el consumo. Y si no, hablar con las empresas. Y aún empresas que les va bien, ¿no? Yo siempre repito una frase que me dijo un industrial de Córdoba, que estaba lamentándose, y yo le dije, bueno, yo conozco los números de la empresa, te ha ido muy bien los últimos años. Y la respuesta fue sí, pero no sé hasta cuándo. Lo que muestra eso, esa incertidumbre, y en algún momento eso puede quebrar, digamos, el espíritu empresario, una cosa que los economistas solemos llamar el espíritu schumpeteriano del empresario, es decir, del empresario innovador. Massa, creo yo, que lo único que va a intentar lograr, va a ser, y vuelvo a repetir aquella frase, estabilizar la inestabilidad. Vamos a caminar con una tasa de inflación del 7%, y mientras tanto van a seguir hablando de una realidad que todos los días cuando tu señor o mi señora van al supermercado no la ven. Cuando dicen va a bajar la tasa de inflación, sí, la economía está creciendo, no es eso lo que realmente ocurre. Y no es eso lo que ocurre, no solo porque los datos no dicen eso, sino porque la percepción de los ciudadanos es distinta a la que tienen los funcionarios. Veremos cómo sigue el camino. En mi opinión personal, lo más saludable sería que Massa sea candidato y no sea ministro. Y Rubén lo reemplace. Que lo reemplace Rubén. Alfredito, nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos.